And the verses before us give us the Los versículos ante opportunity nosotros nos dan la to oportunidad consider an agenda de for considerar holiness. un programa para la santidad. Esto es lo que señalan estos versículos a la luz de nuestra gran deuda para con Cristo nuestro Salvador. Y hemos estado estudiando los versículos anteriores con enunciados gloriosos y maravillosos. Por ejemplo, el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y bajo la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. A la luz de esto, a la luz de nuestra deuda para con Cristo, su sufrimiento y la muerte en la cruz del Calvario, todo lo que Él ha logrado y ha hecho por su pueblo, ahora tenemos que obedecerle. Y tenemos que vivir la vida que Él hace que vivamos y la vida por la cual Él ha muerto. Ahora los filipenses siempre eran concienzudos para poner en práctica los mandamientos y las exhortaciones del apóstol. La palabra inspirada. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. En el pasado lo habían hecho. Habían obedecido en diferentes formas, y obedecer significa que habían escuchado debajo, ese es el griego, significa que habían escuchado con sumisión, habían escuchado con prontitud y con anhelo y deseo de responder, anhelo y deseo de poner las cosas en práctica cuidadosamente. Habían obedecido al apóstol en sus instrucciones de mortificar el pecado, la mortificación del pecado, poner a muerte nuestro pecado. Eso lo vamos a considerar en un momento. Habían obedecido al apóstol con respecto al cultivo de virtudes cristianas, de la virtud cristiana, y en el cómo se tenía que hacer, no tan solo la mortificación del pecado, sino también en el revestimiento del nuevo hombre, en el cultivo de las virtudes que se describen bajo el fruto del Espíritu en Gálatas 5 y en otras partes. Habían obedecido al apóstol en el manejo de las tribulaciones y en el dolor y dificultades. Cuando las cosas iban mal, salían mal, ellos habían obedecido al apóstol y habían respondido a Dios siempre a través de la fe. Y después obedecieron al apóstol en los deberes de la vida cristiana. Y podríamos pensar en 4 puntos de obediencia. Hagamos un estudio sistemático. Vamos a ayudarnos a nosotros mismos. ¿En qué áreas podemos obedecer a Dios? En la mortificación del pecado, en el cultivo de virtudes, en el manejo de las pruebas y tribulaciones y tentaciones a dudar, etc. Y en los deberes de la vida cristiana. ¿Y qué queremos decir con deberes de la vida cristiana? Bueno, pues podemos ofrecer 4 subencabezados más a esta sección si ustedes quieren. Alabanza y adoración. Un gran deber de la vida cristiana. Alabanza sincera, no tan solo en la casa de Dios, sino cada día. Alabamos a Dios y le adoramos y le alabamos. En la comunión, en buscar comunión con Cristo. El buscar caminar cercanamente con Él. Tengamos un subencabezado diferente, es algo que tenemos que estudiar y considerar. Cuando aprendemos de Él, no tan solo las doctrinas, sino los caminos de Cristo. Y cómo Él lidia con nosotros. Siempre debemos aprender y después, desde luego, tenemos que servirle también, tenemos que testificar de Él. Tenemos que servirle juntos como el pueblo de Dios. Entonces estoy subdividiendo de esta manera estas áreas de la justicia y obediencia y vamos a considerar, si tenemos suficiente tiempo, todo esto con mayor detalle. Pero bueno, por lo pronto quiero expandir los versículos en secuencia. Versículo 12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, y obedecido es esta palabra, escuchado con sumisión a Dios. No no en mi presencia solamente, sino ahora mucho más en mi ausencia. Y tal vez ustedes pueden pensar que eso se refiere tan solo a ellos, sino a nosotros. Pero lo aplicamos a nosotros también. Para ellos era un asunto literal. Ellos siguieron y escucharon al apóstol. Él les conocía. Él seguía sus asuntos
y ellos de forma natural deseaban que él escuchase cosas buenas de ellos. Y ellos que escuchara que se aferraban a la fe. Y el hecho de que el apóstol estaba todavía vivo tenía una influencia sobre ellos. De alguna forma hacía que sus instrucciones, estas instrucciones inspiradas por Dios, hacía que fueran más relevantes a ellos y más cercanas a ellos, les ayudaba. El hecho de que el apóstol estaba ahí y que sabía respecto de ellos y que les había escrito. Y bueno, hay la posibilidad de que iba a ser removido de ellos. Él confiaba en que Dios le permitiría quedarse porque él tenía más ministerio todavía, pero él mismo anhelaba estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Y él está en prisión en Roma y está en una situación muy precaria, pues podía ser ejecutado en cualquier momento y removido. Así que él hace esta exhortación. Y para nosotros funciona de forma un poco diferente. Cuando somos salvos, hay un gran deseo y obligación sobre nosotros de santidad. Y al comienzo de la vida cristiana hay un celo consciente y tal vez se nos escape. A medida que avanzamos en la vida cristiana, frecuentemente el tentador, en su gran astucia, obra de tal manera y nos condiciona de tal manera que permanecemos fe a nuestra creencia, a nuestra fe, pero permitimos todo tipo de cosas en nuestra vida interna y en las cosas que hacemos, y se abre una brecha entre nuestra fe, nuestras creencias y nuestra práctica, y eso puede pasar. Desobediencia pecaminosa puede surgir. Así que para nosotros, a pesar de que el apóstol les estaba diciendo a él, siempre han obedecido en mi presencia, también obedezcan a pesar de que yo sea removido de ustedes. Y para nosotros es un poco diferente. Obedecieron cuando eran jóvenes en la fe y todo era muy importante para ti. Y te pregunto, ¿todavía es así la situación? ¿Todavía eres obediente de forma meticulosa y concienzuda y cuidadosa, deseando siempre obedecerle? Y después puede ser que cuando primeramente fuiste salvo y tal vez durante varios años tuviste un gran celo y tuviste tal vez compañía de hermanos muy comprometidos con el Señor, y si ellos son removidos de ti, ¿qué te va a pasar? Mientras estás con otros que tienen unos estándares claros de compromiso para con Dios, eso te sostiene. Y si son removidos, ¿eres el mismo o la misma? ¿O es posible que tengas los hechos externos y la profesión externa de un hombre o mujer cristiano o cristiana, pero no la vida interna? Y muchas cosas ahora en las cuales has sido intransigente. Así que no tan solo aplica a ellos, a nosotros también aplica. Entonces, amados, como siempre, habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, y hemos cambiado. Ahora somos menos sinceros y concienzudos, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación. Significa algo así: lleva a cabo los deberes de la vida cristiana de forma diligente y concienzuda todo el tiempo y hasta el final. El término griego que se traduce ocupaos muestra continuidad, muestra permanencia. Hay que continuar aplicándonos a nosotros mismos con gran celo y diligencia a los deberes y compromisos de la vida cristiana. Nunca terminará esto. Hay algunas personas que no les gusta esto, creyentes genuinos, y han decidido enseñar que la santificación, la exterminación continua del pecado y el conformarnos a los estándares justos de Dios debe ser clasificado como una obra de gracia, como la salvación. Y eso es un error serio. Y eso no está conforme a la Escritura. Ellos piensan que está conforme a la Escritura porque escogen versículos aislados que, si no se expanden en su contexto, pueden sugerir tal vez que la santificación es una obra de gracia. Pero cuando expandimos adecuadamente las Escrituras nos damos cuenta que desde luego que no es una obra de gracia. Ok, sí hay gracia que tiene que ver en esto, porque Dios es el que provee el poder y la capacitación, pero la salvación es completamente por la gracia. Claro que sí, sin lugar a dudas.
tiene que ser comprada por Cristo y su sufrimiento y muerte en la cruz de Calvario. Cristo, cuando Él estaba en la tierra, al ofrecer su perfecta vida de justicia, esa justicia fue acreditada o imputada a todo su pueblo, de modo que Cristo tomó el castigo de nuestro pecado, de modo que no tenemos que ir al cielo, y Él también ofreció su justicia, de modo que a través de su justicia, al ser imputada o acreditada a nosotros, entonces merecemos ir al cielo si somos salvos. Estos dos aspectos de la obra de Dios, de Cristo por nosotros, el pagar por nuestro pecado y el abrirnos el cielo. Podríamos pensar en un aspecto negativo y positivo si ustedes quieren. Pero bueno, nosotros no podemos pagar por nuestro pecado, ni tampoco podemos ganar acceso al cielo. Así que la salvación es por la gracia. Tiene que ser por completo un don de Dios. Y no hay lugar a dudas que en las Escrituras se nos enseña que nuestra santificación depende de que cooperemos con el Espíritu de Dios. Y enseñar algo diferente a esto, bueno, pues entonces tenemos que arrancar la mitad del Nuevo Testamento y todas sus exhortaciones y advertencias para poder creer algo así. Entonces, queridos amigos, este trabajo continuo, esta obra continua se describe aquí. Ocupaos en vuestra salvación. Hay que laborar hasta el final para completar la tarea. Desde luego que se completa tan solo a través de la ayuda de Dios. Miremos algunas referencias de las Escrituras. Romanos 8, un capítulo muy famoso con muchas exhortaciones. Y hay una palabra que quiero señalar en el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, Romanos 8:12, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Escuchen esto, más sí, por el Espíritu, desde luego, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hacéis morir. Y esto se repite en Colosenses, hacer morir. ¿Y qué es esto? Mortificar, hacer morir las obras de la carne. Es algo que tenemos que hacer. Estamos tal vez a punto de decir algo y no es adecuado, está mal lo que vamos a decir. Tiene ira, no es verdad de alguna forma, está mal. Y el Espíritu toca la conciencia y la conciencia nos alerta y tenemos que detener esa palabra y tenemos que mortificarla, tenemos que hacerla morir. La terminología gráfica es hacer morir. Si vemos que esto nos es difícil y vamos a hacerlo de cualquier forma, pues hacemos una oración de emergencia y hacemos morir esa obra. Hacemos morir las obras de la carne, es algo que hacemos. Y lo hacemos a través de la ayuda de Dios. ¿Y lo hacemos como creyentes? ¿O más bien ignoramos la voz de la conciencia? Y ahora pensemos que hemos ignorado la conciencia 1, 2, 3 veces. Y entonces ya la he silenciado. Tal vez ya no me hable más. Hasta que me arrepienta ante Dios. Hasta que ore y pida a Dios que avive mi conciencia. Tal vez he estado permitiendo todo tipo de todo tipo de cosas sin escuchar la conciencia. ¿Por qué es así? Pues porque he apachurrado o aplastado mi conciencia muchas veces y ya no me habla más. ¿Y esto es así con nosotros? ¿Es posible que sea así? Que estudiemos lo que hemos vivido la semana pasada y vemos esa historia triste de pecado a través de cosas que fueron dichas que nunca tenían que haber sido dichas y casi ni te diste cuenta que lo hiciste. Bueno, pues vas ante el Señor y oras pidiendo que avive tu conciencia, que reactive tu conciencia, de modo que por la ayuda de Dios puedas mortificar esas palabras, hacer morir esas malas reacciones, mortificar esos malos deseos, esos sueños egoístas e ideas egoístas. Tendrías que ser una persona útil más bien y humilde. Y la vanagloria está apoderándose de ti. Yo, lo que yo quiero, lo que yo tengo que tener y mis sueños de esto y aquello. Y no hay ninguna mortificación. Y la conciencia ya no te habla. Queridos amigos, estas cosas son preciadas y son importantes para nosotros.
Entonces leemos este versículo 12 de Filipenses 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación hasta que sea completada. Bueno, y desde luego que la obra de la santificación no se completará hasta la muerte, pero tienes que madurarla, por así decirlo. Sabes muy bien tú que en la carta a los Efesios, ahí tenemos un lenguaje similar, que nos deshagamos de la conversación antigua, el hombre antiguo, los hechos de la naturaleza antigua, que son corruptas, de acuerdo a legirias engañosas, y seamos renovados en el espíritu de la mente, y que nos revistamos del nuevo hombre. Eso se repite en Colosenses también, 3:8. Y después puedo ir a Efesios 4:25. Aquí vemos un esfuerzo. Esto no es una santificación como una obra de la gracia, que Dios lo haga por ti. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y entonces tenemos las exhortaciones. Veamos, por ejemplo, Efesios 4:31. Y esta es una exhortación. Esto es algo que tenemos que obedecer y hacer. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todo esto tenemos que mortificarlo. Y después el aspecto positivo, cultivad esto, sed benignos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, etc. Tenemos que aplicarnos a esta obra de mejoría, porque una nueva naturaleza nos ha sido dada. La gracia ha sido derramada sobre nosotros. Un nuevo corazón y una nueva actitud ha sido dada a nosotros, pero el pecado residual está todavía allí y tenemos que lidiar con este pecado. La vieja naturaleza todavía está con nosotros. Y estas son las ilustraciones del Nuevo Testamento. Y una vez más, algunas personas este día no quieren estas ilustraciones por alguna razón. Y hay buenos exegetas que no aceptan esta ilustración de la antigua y la nueva naturaleza. Pero los reformadores y todos los teólogos del siglo XVII y XVIII y muchos de hoy en día ven claramente el principio de las dos naturalezas en las epístolas del apóstol Pablo. El antiguo hombre y el nuevo hombre, la antigua naturaleza y la nueva naturaleza. La antigua naturaleza es inferior, pero todavía está allí, ya no tiene el dominio que antes tenía, ya no es inevitable que le obedezcamos y pequemos, pero todavía está y clama. Y sus lujurias y codicias todavía están intentando surgir y aún intentan capturar nuestra atención. Y todo lo que viene de la vieja naturaleza tiene que ser puesto a muerte. Tiene que ser mortificado. Y nosotros tenemos que instaurar, establecer los deseos de la gracia que ha sido, la gracia que ha sido puesta en nosotros. Y toda esta enseñanza se refleja en este pasaje. Tenemos que cooperar con nuestra conciencia, tenemos que orar buscando ayuda, tenemos que mortificar el pecado, tenemos que matarlo a través de la ayuda del Espíritu. Y bueno, voy a enfocarme en temor y temblor un poco más tarde. Veamos el versículo 13 de Filipenses 2. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto significa dos cosas. Está siendo una persona que lucha para mortificar el pecado y para mostrar las virtudes de un creyente. Y debido a que te empeñas en esto y estás luchando por ello, entonces esto nos da evidencia de que Dios está en ti. Puedes ver el versículo 13 de esta forma: porque Dios es el que en vosotros produce. Así que eres concienzudo al respecto de esto, o concienzuda, y tu pecado te atribula, y te examinas cada día, y te arrepientes de tus pecados y tus fallas, y oras fervientemente buscando ayuda, y te entregas al Señor cada nuevo día. Si esta es tu forma de vivir o de vida,
entonces Dios está en ti. Tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Pastor, ¿cómo puedo tener certeza? ¿Cómo puedo tener certeza de que Dios está conmigo? Pues aquí hay una indicación. Estás luchando. Eres un creyente que lucha contra su pecado y muestras que Dios está en ti. Y si eres un creyente descuidado y puedes tener felicidad y estar tranquilo al ser indiferente a la mejoría en la santificación, pues Dios no está obrando en ti. Ya sea que tengas una gran rebeldía espiritual y tienes que enderezar las cosas, o tal vez tienes que venir al Señor. Entonces podemos ver el versículo así. Aquí hay evidencia de la salvación. Porque Dios es el que en vosotros produce. Y no tan solo tenemos evidencia de la salvación, también tenemos aliento. Pero he caído y he fallado tanto. Y he tenido grandes problemas, alguien puede decir, al controlar mi lengua, o mis sentimientos, o mi egoísmo, o el orgullo. No puedo hacer ningún progreso, no puedo avanzar. Sí puedes, porque es Dios el que en vosotros obra. Si tú guardas las reglas y sigues los procedimientos que nos da el Nuevo Testamento, y mortificas el pecado y clamas en oración buscando ayuda, entonces avanzarás. Porque es Dios el que está obrando dentro de ti para que te sientas así y actúes así, y Él te ayudará. Entonces leemos el versículo de ambas formas, y ambas formas son correctas, porque Dios es el que en vosotros produce u obra en nosotros. Es una evidencia por un lado de que soy salvo, y es aliento por otro lado, de que tendré muchas victorias sobre el pecado y avanzaré en justicia. Queridos amigos, es Dios el que obra en vosotros o en ti, tanto el querer como el hacer. Qué notable es la forma en la que Dios obra. Él primero hace que deseemos avanzar, que deseemos mortificar los pecados y agradarle. Él obra en nosotros de modo que queremos hacer estas cosas, y después Él nos da la capacitación, nos da el poder para llevar a cabo este deseo. Es Dios el que obra en ti, como el querer, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces volvamos brevemente a la parte final del versículo 12. Veamos este enunciado de temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación. Aquí salvación significa no la conversión, sino la santificación, con temor y temblor. Temor y temblor. ¿Temor y temblor de qué? ¿Temor y temblor de Dios? Bueno, hay un elemento de esto aquí, sí. Pero el temor y temblor aquí no es un temor y temblor de Dios como si la maquinaria para la santificación fuese un terror de lo que Dios podría hacer y pensar, como si Dios fuese un Dios que tuviera que ser temido de esa forma. No, el temor y temblor tiene que ser entendido así. Temor de caer, queridos amigos. Temor de caer. Temor de desacreditar el Evangelio. Temor de disciplina, sí. Y regaño de Dios, sí. Eso tal vez puede suceder. Tal vez tenga que ser castigado para despertarme. Temer el no tener fruto y utilidad para Dios. El apóstol Pablo, en un caso, temía ser uno que fuera desterrado. No que hubiera perdido su salvación, sino rechazado como un siervo de Dios, y no poder ganar almas y no poder extender el reino. Y él dice, me reviso a mí mismo, a menos que sea rechazado como un pastor o ministro o apóstol o instrumento de bendición. Y él teme eso. Y te pregunto, ¿tienes temor y temblor? ¿Temes que Dios tenga que rechazarte porque no estás tomando la santificación en serio? ¿No estás controlando las cosas que están mal?
temes perder frutos para Dios, tal vez enseñas escuela dominical durante 10 años y nunca nada pasa. Porque Dios no puede usarte. Porque no estás tomando la lucha para la santificación en serio. Entonces, temor y temblor se refiere al temor de todas estas cosas. Y de hecho, podría ir a 1 Corintios, capítulo 3. Y esto lo estaba mencionando no hace mucho tiempo. Pero es importante. Y leo del versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, aquí hay un pastor tal vez, un evangelista. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, o probablemente ni oro, ni plata, ni piedras preciosas, sino más bien madera, heno y hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y escuchen, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así que aquí tenemos una persona que salva. Y posiblemente es un pastor, ministro, un pastor, o un evangelista. Y aún así, él no está trayendo verdaderas almas al reino. Las personas no son convertidas bajo su ministerio. Dios no está con él. No hay nada de oro, plata o piedras preciosas. Las personas que él está trayendo a la iglesia, estas personas son madera, heno y hojarasca. No son materiales nobles, no son personas salvas, son mundanos. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está saliendo mal? Tal vez él está predicando el evangelio en cierta forma. Sí, pero tal vez es uno de aquellas personas que tiene gran intransigencia. Tiene bandas de rock. Así que las personas no están viniendo para tener convicción de pecados y para ser salvos. Ellos más bien están viniendo bajo la falsa idea de que pueden traer toda su mundanalidad a la iglesia. Y a Dios no le importa y no se tienen que arrepentir de eso y no hace diferencia. Así que tiene mundanos en la iglesia. Tiene madera, heno y hojarasca. Muchas personas me dicen esto. Me dicen, estaba en tal iglesia por un tiempo y no hay muchos creyentes ahí. Es una iglesia mundana. Ese pastor, ese predicador tal vez sí sea salvo, pero cuando vaya al cielo, él será salvo, pero como por fuego. Su obra será destruida. Él estará en la gloria eterna, salvado por Cristo, pero qué tragedia que todo lo hizo mal en la tierra. Él permitió transigencia y falsas conversiones y profesiones fáciles en su iglesia. Así que él es salvo porque Cristo ha muerto por él. Pero su vida y su ministerio fueron grandemente una pérdida de tiempo. ¡Qué tragedia! Incluso un verdadero creyente. Y eso es lo que dice este pasaje. Y queridos amigos, esto nos aplica a todos nosotros. El tiempo puede estar pasando rápidamente y tal vez no haya frutos espirituales en tu vida. No estás tomando esta obra seriamente. No hay temor y temblor, no hay respeto. No hay una santidad que crezca. Lamento si esto suena severo, pero estoy intentando ser fiel al pasaje. Tuvimos versículos gloriosos la semana pasada, ahora tenemos esto para jalarnos las orejas. Así que tenemos que tratar este pasaje con fidelidad. Y puede pasar. Así que temor y temblor es lo que necesitamos. Y significa lo siguiente. Podemos interpretar el temor y temblor así. Es una advertencia en contra de ser superficiales. La vida cristiana es maravillosa, pero es 100% felicidad y vivir feliz. Eso está mal, eso no es así. Tiene que haber preocupación, tiene que haber autoexaminación, tiene que haber tiempos de arrepentimiento, tiempos de lucha. Es una advertencia en contra de ser fríos o tibios.
Es una advertencia en contra de ser ligeros, ligeros como una pluma. Es una advertencia en contra de un esfuerzo espasmódico en la santificación que muy pronto se desvanece. Advertencia también en contra de personas que no se preocupan por sus fallas. También en contra de un compromiso parcial. Hay algunas personas que tienen servicio cristiano, pero no avanzan en santificación. Algunas personas quieren conocimiento sin obediencia. Algunas personas desean bendición sin caminar de acuerdo a su llamamiento. Algunas personas buscan placer en vez de lucha. ¿Y ese soy yo? Tengo que pensar respecto de esto, porque tendría que estar luchando también. Así que, queridos amigos, hay que ser concienzudos. Hay que tener una afrenta debido a nuestras fallas. Tenemos que ver los sentimientos de Dios, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esa es una buena traducción. Algunas traducciones modernas toman atajos y dicen algo así. Porque para Dios, para santificarte, es su propósito. Y no, la palabra placer está en el griego. Dios se agrada, Dios tiene agrado. Así que consideramos el agrado del Señor. Somos diligentes, somos cuidadosos, tememos desarrollar hipocresía en nosotros. Y caer y traer vituperio al nombre de Cristo, porque está involucrado el placer de Dios. Y vamos de vuelta a esta línea final del versículo 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hace años, las personas solían interesarse más y tomar con mayor seriedad la batalla en contra de la carne, Satanás y el mundo. Y necesitamos esta terminología mucho más ahora. El mundo, la carne y Satanás. ¿Cuánto necesitamos el poder de Dios? Porque para avanzar en santidad y en deberes cristianos, el avanzar en esto es estar en contra del mundo. El mundo es muy poderoso. Las demandas del mundo y el agarre del mundo es poderoso. Tienes que ver las noticias solamente. Y hay algún deportista ahí tal vez que se está hablando de él. ¿Y qué están diciendo de él en el mundo? Su confianza le falló. El mundo quiere que tengas confianza y tener autoestima y ser orgulloso de ti mismo. El mundo quiere que consideres cómo apareces, cómo te ves, cómo te ven otros. Miren el entretenimiento del mundo. Hay una reunión, incluso ayer hubo una reunión. ¿Qué es la música rock? Este entretenimiento moderno. ¿De qué se trata todo esto? ¿De qué se trata esta cultura de entretenimiento? Bueno, pues es en contra de la moralidad, está proclamando inmoralidad, está proclamando que no obedezcamos a Dios o a la sociedad o a nadie, es al respecto de rebelión y desobediencia y desorden y euforia y ritmo, hipnosis musical, sensaciones, sentimientos, el que seamos llevados por esto y aquello. Eso es el mundo, esa es la influencia del mundo. Es de que esto esté tum, tum, tum en tus oídos y traerte bajo su poder y hacerte que admires su estilo del mundo y manipularte. El mundo está en contra de la moralidad cristiana y el avance cristiano. Así que si vas a avanzar en santificación, esto es estar en contra del poder y la influencia del mundo alrededor de ti. Eres un pescado fuera del agua, un pez fuera del agua. Necesitas el poder de Dios para eso. Es en contra de tu propia carne. Esos deseos que surgen dentro de ti. Algo para mí. Cómo me siento, cómo me veo. Mi orgullo, lo que yo quiero. Y avanzar en carácter. En amor, gozo, paz, gentileza, bondad, fe, todas estas cosas. Todo esto está en contra de lo que la antigua naturaleza y la carne constantemente está tratando de
imponer en ti. Es en contra de Satanás, el tentador, que está susurrándote cosas en contra de la santificación cristiana en todo momento. La carne quiere decirte: tranquilo, relájate, haz lo que sea fácil, busca posesiones, edifica tu reputación y ocúpate en lo que piensa la gente por ti, busca placeres y sensaciones. Y estás yendo en tu santificación justo en contra de todas esas influencias que vienen de dentro de ti. Entonces necesitas la ayuda de Dios. Ocupaos, perseguid, luchad en vuestra propia santificación con temor y temblor. Un compromiso completo. Y es el buen placer, el obrar de Dios, es el buen placer de Dios el obrar en ti y conformar tu voluntad a la de Él. Quisiera tener tiempo para tocar los encabezados que les di. ¿Se acuerdan que hay 4? Se nos llama a mortificar el pecado, hacerlo morir. Hechos, palabras, pensamientos. Hay que escuchar la conciencia, mortificar el deseo, dejarlo de lado, desenraizarlo. Se nos llama a promover virtudes y carácter. Amor, paz, gozo, gentileza, paciencia, bondad, fe. O fidelidad, si ustedes quieren, mansedumbre. Un espíritu de servidumbre y humildad, templanza, autocontrol. Necesitamos concentrar nuestra mente en estas cosas. Se nos llama a manejar las pruebas. Número 3, con perseverancia y con oración. Hay que manejar el dolor y la persecución y la pérdida. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué tan fuerte eres para con el Señor? Y después se nos llama a llevar a cabo los deberes. Hay que alabarle siempre, hay que recordar sus bendiciones, hay que darle gracias por todas las respuestas a nuestras oraciones. Hay que pasar tiempo en comunión con Él, hay que decirle de nuestro amor por Él y de nuestra confianza en Él. Hay que decirle a Cristo que tú eres de Él y que crees en Él y que le amas y confías en Él. Hay que adorarle, hay que aprender de Él, hay que servirle. ¿Tienes una venida de servicio? ¿Tienes alguna obligación de testificar? ¿Qué es lo que haces por el Señor? ¿Somos serios con estas cosas? Hay que guardar todos los aspectos en mente y grandes bendiciones serán tuyas en Cristo Jesús. Respuestas a las oraciones en particular. Santiago dice que la oración del justo puede mucho. Ahora sabemos que oramos en la justicia de Cristo. ¡Qué liberación! ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Debido a Cristo mis oraciones son escuchadas. Debido a que Él ha muerto por mí y Él ha ofrecido su justicia por mí e intercede por mí, debido a esto mis oraciones son escuchadas. Pero eso no es toda la promesa. Eso es verdad, que encima de ello, la oración del hombre justo o la mujer justa puede mucho. Si tú estás luchando, lidiando con tu pecado, estás edificando tu carácter, entonces tus oraciones serán escuchadas y respondidas mucho más. El enunciado tiene fuerza literal. Las oraciones del justo puede mucho. Qué incentivo tan grande es para nosotros. El agrado de Dios está sobre ti, porque es Dios el que produce o que obra en ti, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si pudiera agradarle, Cristo quien sufrió y murió por mí, el Espíritu Santo de Dios, mi huésped divino que mora en mí y que me advierte y que me fortalece y me ayuda. Si pudiese agradar al Padre, si puedo agradar, yo que soy pecaminoso, al Dios triuno, oh, qué incentivo tan grande para mortificar y edificar, mortificar el pecado y edificar el carácter y llevar a cabo los deberes de la vida cristiana y reaccionar bien ante todos mis problemas. Y es su buen agrado el obrar eso en mí y en ti también.